Ya, bienvenido chiquillo a la clase de números complejos. Vamos a experimentar con Zoom, a ver qué es lo que sale. Esta primera clase de números complejos voy a hablar sobre un poco la historia. Ya la gente que me conoce y ha tenido la mala suerte de estar conmigo en clase, sabe que a mí me encanta la historia, matemática en particular. Ya yo trato siempre de recordar, ¿no es cierto?, los acontecimientos, porque hay que recordar que la matemática, y hay que entender que la matemática es una herramienta que el ser humano ha estado desarrollando durante todo el tiempo, muchas veces buscando respuesta a lo que sucede en el momento, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco la historia de los números complejos. Según el programa de tercero medio de este año, el nuevo, el objetivo de la unidad de números complejos, o de la unidad número 4, que en este caso es la de números, es resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos en forma pictórica, simbólica, con su herramienta de tecnología. Bien, básicamente el objetivo solamente hace mención a la operatoria con números complejos, solo la operatoria, pero obviamente que esto va un poco más allá. Entonces, vamos con la clase. Bien, un poco de historia general sobre los números complejos. Los griegos solo consideraban como números a los positivos, ya que todos giraban en torno a la geometría. Aquí hay que remontarse, ¿cierto?, a la época de los griegos, donde ellos tenían una visión geométrica de la matemática. Para ellos todo era geometría. Todo número, para ellos, cualquier número, tiene que ser sí o sí la longitud de un segmento. Por lo tanto, para ellos los negativos no tenían sentido, porque no puedo expresar longitudes negativas. No puedo tomar áreas de figuras planas, áreas negativas, ni puedo tomar volúmenes negativos. Entonces los negativos para ellos no existían, ya no tenían sentido. Solo trabajaban con números positivos. Y ojo que los griegos son uno de los pilares fundamentales en la matemática. Ellos desarrollaron mucho matemática gracias a la geometría. Ellos fueron muy geómetras, y ahí durante mucho tiempo los grandes matemáticos de la historia tomaban siempre a los griegos como sus mentores y estudiaban todo de ahí. Entonces, si yo voy a estudiar a los griegos y los griegos me dicen que los números negativos no existen, entonces lo más probable es que yo no tome en cuenta los negativos. Luego dice, fue en la Edad Media, con el surgimiento del álgebra, que el concepto de números se separa de las ideas geométricas de los griegos y se torna algo más abstracto. En el segundo punto, voy a poner un puntero, ¿no? Está amarillo. Ya, vamos con el segundo punto. Dice, fue en la Edad Media, con el surgimiento del álgebra, que el concepto de número se separa de las ideas geométricas de los griegos y se torna algo más abstracto. Lo que dice el segundo punto es que ya, por ejemplo, en el siglo XIII o XIV, ya empiezan aquí, ¿cierto?, a cambiar un poco las ideas matemáticas. En particular aquí los que hacen mucho avance en el caso del álgebra son los árabes, ¿ya? Hay que recordar que la palabra álgebra viene finalmente del árabe, álgebra, ¿ya? Entonces, aproximadamente entre los siglos XII al XIV más o menos, empiezan a surgir las ideas árabes del álgebra para resolver ecuaciones. Cosas que ya, por ejemplo, ya habían hecho los babilonios hace 3.000 años atrás, ya antes de los, digamos, de la época. Entonces, estos tipos empiezan a hablar sobre álgebra, sobre resolución de ecuaciones y sobre cosas raras, y el concepto del número ya empieza a cambiar. Ahora sí, para los árabes, por ejemplo, sabemos que en el siglo VII aparece Brahma-Gupta, que es un árabe muy famoso, que él, por ejemplo, en el año 600 y algo después de Cristo, él ya trabaja con el cero y le da propiedades de número al cero. Recuerden que el cero es un número muy peculiar. Ya en la historia de la matemática es muy extraño el número cero al principio. La Iglesia lo prohibió durante muchos años, pero ya los árabes siempre fueron un paso más adelante en realidad. Entonces él ya trabajaba con el cero, con los negativos, ¿ya? Entonces vamos dejando un poco atrás los pobres griegos, ¿cierto?
y ahora gracias a los árabes y al desarrollo del álgebra en la Edad Media empezamos a cambiar la construcción de números. Un número ya no es simplemente, por ejemplo, una cantidad de objetos, ahora puede ser representado con cosas más abstractas, por ejemplo los negativos. Y hasta el siglo XV, más o menos, la resolución de ecuaciones de segundo grado con raíces que no fueran reales no era motivación de estudio. Este es el punto número 3. Lo que está diciendo el punto número 3 es que por lo menos hasta el siglo XV, cuando ellos resolvían ecuaciones de segundo grado, las cuadráticas que ustedes vieron en el segundo medio, con el tema de discriminantes, todas esas cosas, cada vez que tenían una ecuación que el discriminante fuera negativo, ¿se acuerda? El delta si era negativo, entonces nosotros decíamos el año pasado, esa ecuación no tiene solución. Y hasta el siglo XV, la gente en el mundo que estudiaba matemática hacía eso. Tenía una ecuación de segundo grado que le daba discriminante negativo y la raíz de un negativo, la raíz de menos 4, por ejemplo, chiquillos, imagínense que ya si los números negativos nadie los tomaba en cuenta, la raíz cuadrada de un número negativo, peor todavía, nadie lo tomaba. Entonces hasta este siglo más o menos casi nadie se preocupaba de esas raíces negativas, y si una ecuación de segundo grado tenía discriminante negativo, entonces decíamos la ecuación no tiene solución y pasamos de ella. Ya no había ninguna motivación por estudiarla, las raíces negativas me refiero. El último punto dice, es en el Renacimiento que los números imaginarios y complejos comienzan a ser estudiados, en particular en Italia, ¿ya? Entonces, si se fija a lo largo de la historia, vamos desde los griegos, los números negativos no tenían sentido para ellos. Y de hecho los griegos, ustedes saben, el teorema de Pitágoras trabaja con raíces. Para ellos las raíces, simplemente las raíces iban a ser la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, claro, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo, eso quiere decir que tengo una suma de catetos que me da negativo y eso no tiene sentido. Entonces para ellos tampoco tenía sentido, digamos, el hecho de raíces de negativo. Pero por ejemplo ya en el Renacimiento, usted sabe que en la época del Renacimiento, gracias a la historia, aparecen estos seres, ¿cierto?, iluminados, ¿ya?, donde empiezan a ponerle un poco más de filosofía a la vida. Entonces, claro, empiezan a cuestionarse un poco más las cosas y dicen, pucha, ya si los griegos no lo tomaron en cuenta, la Edad Media tampoco se tomó en cuenta, y ahora que estamos en la época de filosofar, ¿cierto?, de ideas revolucionarias y de empezar a cuestionar las cosas, preguntémonos qué está pasando con estos números que aparecen, porque, ojo, aparecen en el álgebra, son números negativos, la resolución de ecuaciones, las raíces de números negativos ya estaban apareciendo hace años en la resolución de ecuaciones cuadráticas. Entonces ellos dicen, démosle un poco de tiempo a esto y empecemos a analizar. Ya, entonces empezamos ahí recién, y en Italia, como dice acá el punto número 4, último, recién en Italia empiezan a verse un poco las ideas de qué está pasando ahí. Sigamos con la historia. Se sabe que Herón de Alejandría, bueno, aquí ya hubo un resumen, digamos, desde el año 60 a.C. hasta la fecha, no, hasta el siglo XIX más o menos. Se sabe que Herón de Alejandría fue el primer matemático en dar con una raíz cuadrada de un número negativo, cerca del año 60 a.C. Se sabe que, bueno, Herón de Alejandría, griego, ¿cierto?, trabajó mucho en matemáticas, fue un personaje muy importante, y él ya se había encontrado con la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, la raíz de menos 4. Pero, como decíamos hace un rato, para ellos solo los positivos tenían sentido, las raíces de negativo no estaban ni cerca de ser estudiadas. Entonces el tipo se encontró con una raíz negativa y no le dio importancia, la dejó, dijo esta cosa está mal, no sé, no la tomó en cuenta. Y eso está registrado, por si acaso chiquillo, ya esto está registrado en un libro que escribió él. Después dice el segundo punto, Cardano. Aquí me faltó el nombre de Cardano, pero da lo mismo. Cardano es el apellido de un gran matemático de álgebra que trabajó en el siglo XVI. Cardano se encontró con raíces cuadradas de números negativos, resolviendo ecuaciones de tercer grado. Esto es súper importante, ¿eh? El punto número 2. Cardano, cerca del año 1545, estaba resolviendo ecuaciones de tercer grado. Ustedes el año pasado vieron de segundo grado, pero Cardano en ese tiempo ya estaba resolviendo la de tercer grado, buscando una fórmula. De hecho la encontró. Y en su fórmula él llegaba a tener también raíces de números negativos. Pero pasó algo curioso ahí. Ya, por ejemplo, si usted resuelve la ecuación cuadrática de segundo grado, la cuadrática, ¿cierto?, y le da negativa a la raíz, usted la deja.
Pero en las de tercer grado sucedió algo muy extraño, chiquillos, y es que cuando usted resuelve una de tercer grado con la fórmula de Cardano, aparecen raíces negativas, pero usted puede seguir trabajando un poco más y eso desaparece. Lo vamos a ver. Raffaello Bombelli profundiza un poco más en estos nuevos números a los que se llaman sofisticados, ¿ya? En fijarse, 1545, aproximadamente 30 años después, se dice que Bombelli fue discípulo de Cardano, porque Bombelli estudió lo que hizo Cardano, y profundizó un poquito más. Entonces, claro, Cardano dijo, bueno, si está las raíces de números negativos, como dijeron los griegos, ya chao, paso, no interesa, no existe, chao. Pero Bombelli le dio un poco más de vuelta a los números estos que estaban apareciendo, y él se dio cuenta de eso, de que en las ecuaciones de tercer grado, cuando apareció la raíz cuadrada de un negativo, después de trabajarla en la misma ecuación, desapareció. Y aparecían cosas súper simpáticas, las vamos a ver. Y el último punto dice René Descartes, recién en el año 1630-37 más o menos, René Descartes, gran filósofo, usa el término de números imaginarios para referirse a estas raíces negativas que estaban apareciendo desde hace mucho tiempo en matemática y nadie le estaba dando importancia. René Descartes dice, estos números no son reales, son irreales o imaginarios. Ya recuerda que René Descartes fue un filósofo, matemático, que hacía todo. Entonces resulta que él ya empezó a darles nombres y los llamó imaginarios, alrededor del 1637. Entonces, hasta aquí lo que estamos hablando es de básicamente un concepto que es el número imaginario, que recién en el año 1637 se le da ese nombre a estos números raros, números imaginarios, porque ya hacía mucho tiempo que estaban apareciendo raíces de números negativos, ¿ya? Y nadie le estaba dando la importancia, insisto, porque los griegos dejaron su legado. No tenía sentido hablar de estos números, porque no había una respuesta, digamos, o alguna aplicación geométrica. Vamos con un poco más de historia. Y aquí se termina la primera parte de la historia. Historia más particular. En el año 1777, Euler, un gran matemático, usa por primera vez el símbolo I para referirse a la raíz de -1. Entonces, ojo, el nombre de números imaginarios aparece en el 1600 con Descartes, y la letra I, ese número, y la unidad imaginaria que se llama más tarde, es la I, que es raíz de -1, ¿cierto? Usted busca los libros, el profe tiene que haberle dicho en el colegio, el I vale a raíz de -1. Bueno, eso recién lo empieza a usar Euler por el 1777, un gran matemático. Más tarde aparece Caspar, Bessel y Jean Robert Argand, y ellos estudian la representación geométrica de los números que en ese tiempo también los llamaban absurdos, imaginarios absurdos. Ellos dijeron, mira, estos números tienen una representación geométrica. O sea, ya empezamos aquí a cuestionar un poco los griegos, porque los griegos decían que los números, solamente los positivos, podían ser representados en la geometría, pero estos personajes que eran Bessel y Argand terminan dándole una forma más geométrica a estos números. Ya imagínense todos los años que han pasado casi 18 siglos desde los griegos, ¿cierto? Y ya estaban empezando a darle más sentido a estos números negativos y a estos números que llamaron absurdos, entre el 1790 y el 1800. Ya finalmente un padre, en realidad el príncipe de las matemáticas, se dice que Carl Friedrich Gauss fue el príncipe de las matemáticas, él por allá por el 1799 demuestra su famoso teorema fundamental del álgebra, y él ya empieza a hablar, ¿cierto?, de los números complejos. Él recién empieza a darles ese nombre a estos nuevos números, que se llaman complejos, que va a ser finalmente la suma de un real con un imaginario, ¿ya? Entonces así se fue desarrollando un poco la teoría de los números complejos. Entonces, para que se haga una idea, usted va viendo, ¿cierto?, que recién en el 1800 se empieza a hablar de números complejos, recién en el 1790 se les da forma geométrica a estos números raros, no más de 400 años atrás, y hoy los vamos a estudiar, ¿cierto?, un poco más a fondo después de todo lo que pasó, porque, ojo, todo lo que uno estudia en el colegio, en la matemática,
uno al final va repasando prácticamente solamente lo final de la historia de la matemática. Esto nunca lo enseñan, nunca lo comentan, porque todo depende del profe, ¿ya? Yo siempre digo que el profe enseña lo que él entiende de la materia y uno termina proyectando eso, o sea, lo que uno entiende de la asignatura. Por mi parte, yo amo esta asignatura, entonces siempre trato de ponerle un poco más de pasión, aunque a veces no resulta mucho, la verdad, ¿ya? Y para terminar esta lista de historia, aparece Hamilton, otro matemático súper importante, en la historia de las matemáticas. Trabaja con los complejos, porque ojo, ya Gauss le había dado el nombre de complejo, cerca de 1837, imagínense tú. Trabaja con los complejos como pares ordenados, y esto es lo que vamos a estudiar en el colegio. Ya nosotros en el colegio vamos a estudiar estos números como pares ordenados, la representación geométrica y el famoso I. Entonces nosotros finalmente le estamos dando vuelta solamente a esta parte de la historia en el colegio. Le damos vuelta solamente a toda esta parte de la historia. Y todo lo que pasó para atrás, la verdad es que, no sé, los profes no la enseñan, no la mencionamos. Quizás también depende de los alumnos. Quizás los estudiantes no están interesados en la historia y no preguntan qué pasó. Bien. Bueno, también tenemos cosas curiosas en la historia de los complejos, en realidad de los números imaginarios, más que los complejos. Que, por ejemplo, Cardano a estos números los llamó sofistas. Napier llamó a estos números los números absurdos. Girard llamó a estos números inexplicables. Chiquillos, estamos hablando todo el rato de las raíces de números negativos, como por ejemplo la raíz de menos 4, raíz de menos 8, raíz de menos 16, qué sé yo. Huygens los llamó los números incomprensibles. Y otros, muchos matemáticos, le llamaban números imposibles. Ya, entonces hay que entender por qué se llaman imaginarios finalmente, por qué se les da este nombre de imaginario, porque resulta que, como les dije, históricamente los griegos decían que solamente los positivos tenían sentido. Todo número que se le podía dar una forma geométrica era un número realmente. Esa era la idea que tenían ellos. Y como todos en la historia estudiamos a los griegos, y toda la matemática se desarrolló finalmente en los últimos siglos gracias a ellos, a los griegos, entonces no tenía sentido hablar de números ni de negativos ni de raíces de números negativos, ¿ya? Entonces un poquito de historia, espero que haya gustado esa historia. Y vamos a ver rápidamente la ecuación de Bombelli, ¿ya? La ecuación de Bombelli fue esta ecuación. Cuando digo la ecuación de Bombelli, es que Bombelli, este matemático italiano, publicó un libro donde estudió todas estas cosas y él publicó esta ecuación, ya ahí le dio vuelta a la ecuación. Esa es la ecuación de Bombelli, que a él le produce mucho ruido. Bien, la fórmula de Cardano usted la puede buscar en internet, es una fórmula súper fea, que es más o menos como la que está acá abajo, pero según la fórmula de Cardano, la ecuación cúbica se desarrolla de esta forma. Ya, si usted mira bien la fórmula, tiene cierto parecido con la fórmula cuadrática, menos b más menos raíz cuadrada, ¿sí? Acá está la fórmula de Cardano aplicada a esta ecuación. Aquí está el a, aquí está el b, ¿cierto? Y aquí está el c de la ecuación, de forma particular. Y reemplazando esos números acá resulta esto. Entonces él dice, mire, la solución de esta ecuación cúbica aparece acá en el interior de la raíz de menos 121. ¿Sí? Y en el otro lado también aparece la misma raíz de un número negativo, raíz de menos 121. Cardano no le dio mucha importancia a esto. Cardano dijo, no, aquí tenemos raíces números negativos, esta ecuación no tiene solución. Esta ecuación no tiene solución porque la solución contiene la raíz de un número negativo. Y Cardano la dejó pasar. Pero Bombelli fue un poco más allá. Bombelli vio lo siguiente. Bombelli dijo, está apareciendo mucho la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 está apareciendo mucho. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de Bombelli, nadie pensaba que esto era un número. Nadie pensaba que era un número. Pero Bombelli dice, bueno, si esto fuera un número,
y yo le puedo dar las propiedades de los números, veamos qué pasa. Bombelli tomó esta expresión, 2 más la raíz de menos 1, todo al cubo. Y aquí lo dijo de tarea desarrollar el cubo de binomio, porque es una fórmula que está en los libros de primero medio. Y después de desarrollar el cubo de binomio, con la fórmula, el primero al cubo 3 veces el primero al cuadrado, el segundo, etc. Resulta que todo este cubo de binomio se reduce a esa expresión. Curioso. Y cuando le pone un menos, le aparece un menos. Entonces Bombelli lo que hace es darle un sentido a este raíz de menos 1, le da sentido. O sea, ¿en qué sentido va la redundancia? El sentido es que sea tratado como un número. El raíz de menos 1, él lo trató como un número, hizo todo el álgebra como correspondía con números normales y llegó a esto. Y esas expresiones estaban en la solución que había encontrado Cardano y que Cardano dejó pasar. Fijarse, esa expresión que está acá en amarillo, a la derecha, es equivalente a ese cubo y la otra es equivalente a este otro cubo. Entonces la solución de Cardano, yo puedo reemplazar estas cosas feas que aparecieron en el Cardano por estas otras que están acá, que parecen menos feas. Fijarse lo que pasó. Aquí está, ¿ven? El 2 con raíz de menos 121 lo reemplazó por ese cubo de binomio que teníamos recién atrás. Y el menos con menos. Cuando hace ese reemplazo, la raíz cúbica con el cubo se cancelan. Recuerda que son, comillas, operaciones inversas. Entonces se cancela la raíz cúbica con el cubo y solamente queda 2, lo que está dentro. Esto, 2 más raíz de menos 1, 2 menos raíz de menos 1. Y se fueron todas las raíces, ¿ya? Y ahora fijarse, aparece un más raíz de menos 1, aparece un menos raíz de menos 1, y él dijo, bueno, si esto fuera un número, yo los puedo restar y me queda 4. O sea, Bombelli dijo, ¿qué está pasando aquí? Esta solución que había encontrado Cardano, que tenía la raíz de menos 121, que Cardano dejó pasar porque según él esta cosa no era un número real, resulta que toda esa expresión, después de simplificarla, da 4. O sea, todo este número feo, que en principio no es real, vale 4. Y Bombelli dice, esto es impresionante, o sea, la raíz de menos 1 se puede trabajar como un número y podemos llegar a tener números reales. Eso dijo Bombelli. Y para comprobarlo, que la solución es 4, vamos a reemplazar. Recordad que la ecuación era x cubo menos 15x menos 4, ¿sí? Si yo cambio la x por 4, me queda 4 al cubo, me queda 15 por 4 ahí, ¿cierto? Menos 4. 4 al cubo, 64. 15 por 4, 60. Menos 60 con menos 4 es menos 64 y eso da 0. Es decir, el 4 es la solución de esa ecuación. Y la solución encontrada por Cardano es exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cardano encontró la solución, que era esa raíz cúbica de la raíz de menos 121, esa cosa fea. Cuando aparece ese menos 121 bajo la raíz cuadrada, Cardano dice esto no tiene sentido y la deja pasar. Bombelli, que profundizó más en ese estudio, le dio a la raíz de menos 1, le dio un sentido numérico y dijo, veamos qué pasa si lo trabajo como un número, que hasta ese tiempo no era un número. Cuando hace eso, resulta que la raíz de menos 121 desaparece y se comporta como un número real. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Bombelli. Esta ecuación, vamos de nuevo, déjeme borrar un poquito aquí porque ya dejé la escoba. La ecuación de Bombelli es este ejemplo en el cual él dijo, ya, yo tengo esta ecuación cúbica, la voy a resolver por el método de Cardano. Cardano tenía una fórmula para resolver cúbicas, ¿ya? Y le quedaba esto. Cuando le quedó la raíz de menos 121, Cardano dijo, paso, esto no es real, chao. Pero Bombelli fue más allá. Él se dio cuenta que en realidad esas raíces de 121 que aparecen, las feas, las puede reescribir de otra forma, una forma equivalente, asumiendo que la raíz de menos 1 es un número, ¿ya? Que hasta ese tiempo no se asumía. Y queda en esta otra forma como cubo.
ya como cubo de binomio. Entonces resulta que ahora Bombelli reemplaza, acá en la fórmula de Cardano, reemplaza esas raíces de 121 negativo y se termina cancelando todo, y resulta que toda esa cosa fea es igual a 4. Entonces él ahí hace un poquito de digamos, un poquito de ruido en la comunidad científica y dice, oiga, el raíz de -1 se puede trabajar como un número, se le pueden dar propiedades. Por ejemplo, ¿qué propiedades? De que al restarlo con el mismo de 0, por ejemplo, ¿cierto? Con su inverso, de que al elevarlo al cuadrado sea igual a -1, etc. Entonces eso genera un ruido en los matemáticos de la época. De ahí recién empezamos a estudiar un poco más estos números. Entonces la posible pregunta natural que se hizo Bombelli después de ver este ejemplo con su ecuación es si estos entes, los números raros que aparecen en las raíces de negativo, no son números, ¿ya? Si ellos no son números, entonces ¿por qué cuando yo les doy ciertas propiedades de números aparecen números reales? Por ejemplo, en la ecuación anterior, a la raíz de -121 la modifiqué un poquito y resulta que se murió y daba 4, ¿ya? Bueno, lamentablemente debido a la pobre notación algebraica de la época del tipo verbal, porque en ese tiempo de Bombelli, en 1570 aproximadamente, el álgebra que se trabajaba era del tipo verbal, ya no trabajaba las ecuaciones como trabajamos hoy en día, no había fórmulas, nada de esas cosas, era todo verbal, todo lo escribían. Y eso la verdad es que no permite que avance mucho la matemática. Entonces en ese tiempo quedó ahí la incógnita, ya que pasaba con eso, con la raíz de -1, no se avanzó mucho hasta después de casi 100 años, cuando recién ahí, por ejemplo, Francisco Vieta hizo un cambio en la notación algebraica. Voy a detenerme aquí un poquito. Cuando me refiero al tipo verbal del álgebra, es por ejemplo, ustedes hoy en día, por ejemplo, el profe en el colegio, ¿qué es lo que les dice? Si usted tiene una ecuación a x cuadrado más la ecuación cuadrática, ¿cierto? Más b por x más c igual a 0, entonces la solución, ¿cuál es la solución de la fórmula cuadrática? Era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, que llamamos discriminante, todo dividido entre 2a. Ya, todo esto que yo acabo de escribir en amarillo, ellos lo escribían en palabras, porque no tenían la notación de potencia, no tenían la notación de igualdad. ¿Me entienden? ¿No? En el 1500 no estaba eso. Recién en el 1600 casi aparece toda esta forma de escribir más compacta del álgebra, y eso gracias a Francisco Vieta, que cambia un poco la notación. Por dar un ejemplo, en vez de escribir antes x al cubo, ellos escribían esto, en ese tiempo. Francisco Vieta, a principios de los 1600, empezó a escribir así, para que usted vea. Pero antes de Vieta, hasta el 1500, esto se escribía el cubo en palabras. El cubo de... Y aquí el nombre de la X varía. Algunos lo llaman la cosa, otros lo llaman la incógnita, etc. Entonces, como decimos... Se me cayó el mate, perdón. Como decimos acá, en esta época, lamentablemente, Bombelli se ve truncado debido a que el álgebra es verbal. Entonces, al estar escribiendo todo en palabras, no se avanza mucho, ¿ya? Por eso después de 1600, con esto de cambiar la notación algebraica y llegar a lo que tenemos hoy en día como álgebra, que son fórmulas y letras, el álgebra pudo avanzar mucho más rápido. Los descubrimientos se hicieron mucho más, digamos, más fáciles. Entonces, ese es un breve resumen de lo que fue la historia de los números imaginarios y cómo se convierten finalmente en los complejos. Y es lo que hoy día vamos a estudiar en el tercero medio. Bien, las raíces de números negativos como números, con sus propiedades, las potencias, por ejemplo. Y vamos a ver también un par de aplicaciones, porque esto tiene aplicaciones evidentemente, o sea, no inventaron tonteras por inventar, porque estaban aburridos, no había Facebook en ese tiempo. Entonces vamos a ver eso, ¿bien? Entonces espero que les haya gustado el video de la historia. Cualquier consulta ya sabe dónde estoy, ¿bien?
Gracias por ver el video, espero que de verdad les haya gustado. Trabajé mucho para hacer este video. Bien, nos vemos.